Imagina por un momento un laboratorio silencioso, luces blancas bañando mesas llenas de cables, pantallas y recipientes transparentes. Adentro no hay frascos con químicos de colores, ni tubos de ensayo con burbujas. Lo que hay son embriones, embriones de vida creciendo en un entorno que no es el vientre humano, sino un capullo artificial controlado por máquinas, sensores y, sobre todo, inteligencia artificial. Suena a ciencia ficción, pero hoy, en varios puntos del planeta, esto ya no es un experimento de guión cinematográfico, es una realidad científica que está rompiendo los límites de lo que creíamos posible, y China está a la cabeza con un sistema que ya ha logrado mantener embriones animales en un útero artificial, monitorizado minuto a minuto por un algoritmo que decide cuánta temperatura, cuánta humedad, qué nutrientes y cuándo administrarlos. Es un avance que podría cambiarlo todo, desde cómo tratamos a los bebés prematuros hasta el concepto mismo de gestar una vida. Pero detengámonos antes de dejarnos llevar por el asombro, porque lo que hoy existe no es una fábrica de bebés humanos lista para funcionar. No hay una línea de producción donde nazcan cientos de recién nacidos al día. No todavía. Lo que hay es un salto tecnológico que avanza más rápido que la legislación y la ética que deberían regularlo. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Para entenderlo, primero debemos saber qué es un útero artificial. Técnicamente es un dispositivo capaz de replicar las funciones de un vientre humano o animal, proporcionando un ambiente protegido, rico en nutrientes, oxígeno y control de desechos, donde un embrión o feto pueda desarrollarse fuera del cuerpo. Esto no es del todo nuevo. En 2017, un equipo en Filadelfia logró mantener con vida y en desarrollo a corderos extremadamente prematuros durante semanas, usando algo que parecía una bolsa de plástico llena de líquido amniótico artificial, conectada a una bomba que simulaba el flujo sanguíneo del cordón umbilical. Fue un momento histórico, y desde entonces, los avances no han parado. En Barcelona, investigadores de BC Natal replicaron este logro con fetos de oveja, acercándose cada vez más a lo que sería un soporte vital extrauterino para humanos en casos críticos. Y en China, la noticia que encendió las redes fue que un sistema de IA monitorea en tiempo real embriones de ratón en incubadoras especiales, ajustando cada variable para optimizar su desarrollo. Y aquí es donde el suspenso entra en juego, porque si podemos hacerlo con ratones, ¿cuánto falta para hacerlo con humanos? La respuesta es más compleja de lo que parece, porque existe la llamada regla de los 14 días, un límite legal y ético adoptado en gran parte del mundo, incluida China, que prohíbe el cultivo de embriones humanos más allá de ese tiempo. Ese es el punto donde empieza a formarse el sistema nervioso y donde la vida, según muchos, cruza una línea moral. Romper esa regla no solo implicaría un debate científico, sino un terremoto social, político y religioso. Sin embargo, la presión por salvar vidas de bebés prematuros extremos, nacidos en la semana 22 o 23 de gestación, podría empujar a replantear estos límites, porque aquí no hablamos de crear bebés por encargo, sino de dar una segunda oportunidad a quienes hoy, sin esta tecnología, tienen menos de un 10% de probabilidades de sobrevivir. Y ese es el dilema, porque la misma tecnología que podría salvar a un bebé podría, mal usada, convertirse en un mercado donde el vientre humano ya no sea necesario y donde la vida se fabrique como si fuera un producto. Imagina clínicas ofreciendo catálogos de características genéticas o países usando úteros artificiales para programas masivos de natalidad. Esto no es paranoia, es simplemente proyectar lo que pasaría si la tecnología avanza sin control. Ahora, en la parte educativa, hay que entender que un útero artificial no es una caja mágica. Requiere replicar funciones biológicas extremadamente complejas. La placenta no solo alimenta, también filtra toxinas, regula hormonas, intercambia gases, protege contra infecciones
y coordina el desarrollo con señales químicas finísimas. Traducir todo eso a un sistema mecánico y digital es una hazaña, y por eso hoy, aunque se pueda mantener un embrión de ratón hasta su nacimiento fuera de un vientre, con humanos aún estamos muy lejos, y aún así, la velocidad de la IA podría acortar esa distancia, porque a diferencia de un humano, un algoritmo no se cansa, no parpadea, no olvida revisar una variable, puede analizar millones de datos cada segundo y anticipar problemas antes de que ocurran. Este es el punto donde la emoción se mezcla con la advertencia, porque cuanto más eficiente sea el sistema, más atractivo será para implementarlo, y ahí entramos en un terreno donde la sociedad tendrá que decidir si lo permite o no, y bajo qué condiciones. Algunos científicos ya proponen que en las próximas 2 décadas veremos los primeros casos de gestación humana en úteros artificiales, es decir, bebés prematuros que pasen sus últimas semanas o meses de desarrollo en estas incubadoras líquidas, hasta alcanzar la madurez necesaria para respirar por sí mismos, y eso no es ficción, es la proyección lógica de los avances que ya tenemos en animales grandes. Pero la gestación humana completa, desde el día 0 hasta el nacimiento, sigue siendo terreno prohibido y técnicamente titánico. Ahora, reflexionemos. ¿Qué significa para la maternidad, para la paternidad, para la idea de familia, que un niño pueda nacer sin que nadie lo haya llevado en el vientre? Algunos piensan que sería una liberación, eliminando los riesgos y sacrificios físicos del embarazo. Otros creen que sería deshumanizar el proceso más íntimo y natural que tenemos. Y la verdad es que ambas posturas tienen parte de razón. Lo cierto es que la ciencia no se detendrá por nuestras emociones, seguirá avanzando, y nuestra responsabilidad es entenderla, debatirla y regularla antes de que llegue el punto de no retorno. Por eso, cuando escuches titulares que dicen, ya se pueden hacer bebés en fábricas, recuerda separar la realidad del sensacionalismo. La realidad hoy es que podemos mantener en un entorno artificial a animales prematuros, que podemos monitorear embriones con IA y que la promesa de salvar vidas está mucho más cerca que el riesgo de producir humanos en masa, pero también recuerda que la línea que separa ambas cosas podría borrarse si no la defendemos. Así que la próxima vez que imagines un futuro donde un niño abre los ojos por primera vez, no en una sala de partos, sino en el interior de una cápsula transparente, pregúntate, ¿es esto un triunfo de la humanidad o el inicio de algo que no podremos controlar? Y en ese silencio después de la pregunta, ahí es donde realmente empieza la historia. Y mientras la ciencia avanza en silencio, mientras ingenieros y médicos ajustan parámetros y perfeccionan algoritmos, nosotros, como humanidad, estamos frente a un espejo incómodo. Ese espejo nos muestra 2 futuros posibles. En uno, un bebé prematuro que hoy tendría solo horas de vida, respira por primera vez gracias a un útero artificial. Sus padres lo miran a través del cristal, con lágrimas en los ojos, y sienten que la tecnología no es fría ni impersonal, sino un milagro moderno. En el otro futuro, esos mismos cristales no guardan una historia de lucha y esperanza, sino filas enteras de cápsulas idénticas, donde seres humanos crecen sin haber sentido nunca el calor de un vientre, sin haber escuchado los latidos que marcan el primer vínculo con la vida. Y esa imagen nos incomoda porque, aunque hoy no exista, sabemos que, si no ponemos límites, podría llegar. La pregunta es, ¿cuál de esos futuros elegiremos? Porque la tecnología no tiene moral propia, no distingue entre salvar o explotar, entre curar o comerciar. Esa decisión la tomamos nosotros, y lo haremos no cuando la máquina esté encendida, sino ahora, mientras aún tenemos el control. Quizá dentro de unos años, cuando un niño que nació en un útero artificial corra por un parque, nadie se pregunte de dónde vino, y esa historia solo sea un pie de página en su vida. Pero también es posible que en algún lugar del mundo alguien intente convertir este avance en una industria, y ahí es donde la historia se ensucia.
Por eso, entender hoy, debatir hoy y regular hoy es la única forma de asegurarnos de que la ciencia se use para salvar y no para someter, para sanar y no para fabricar. Y cuando nuestros nietos nos pregunten qué hicimos cuando el primer útero artificial fue posible, la respuesta no debería ser nos quedamos mirando, sino decidimos el rumbo. Porque al final, esta no es una historia sobre máquinas ni algoritmos, es una historia sobre nosotros, sobre lo que valoramos, sobre lo que estamos dispuestos a proteger y sobre si la vida seguirá siendo un milagro o si permitiremos que se convierta en un producto con etiqueta y código de barras. La cuenta regresiva ya empezó y la pregunta sigue ahí, latiendo como un corazón que aún no ha nacido. ¿Seremos guardianes o simples espectadores?